Cinético, determinando los parámetros cinéticos. Un poquito esto. ¿Cuáles son esos mecanismos que permiten para la catálisis? Nos ven que el término catálisis debe entender como la catálisis enzimática y la catálisis química. La catálisis como tal es esas dos acepciones. Un proceso, una reacción química o un proceso de reacción biológica. Ese es el término de catálisis. Entonces, en el caso de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar básicamente el primero, segundo, tercero y cuarto, que está involucrado con la catálisis biológica. Lo que pasa es que la catálisis química, digamos, tiene ciertas restricciones. Es más que todo un sistema homogéneo. La catálisis biológica, que es la biocatálisis, que abarca la cinética, tiene de dos tipos. Es homogéneo y es heterogéneo. Las dos. Es más amplio, si quiere decir. Entonces, para que ocurra la catálisis, ocurren estos cuatro mecanismos. ¿Sí? La primera, por la proximidad. ¿Qué proximidad? Encima del sustrato, porque ambos van a unirse y entre los dos van a hacer que sus moléculas se activen y aparezca la energía de activación o energía libre. La tercera es la deformación. Hemos visto ya en las dos teorías, ¿sí? La teoría de la llave y cerradura y la de Kochler, que hay una especie de deformación o cambio estequiométrico en el espacio, donde el cual de encima se va acoplando al tipo de sustrato. Y la última, los enlaces. Y ustedes me dijeron muy bien la semana pasada, el enlace que más predomina de todo lo que es el enlace covalente, polar. Entonces, todo esto permite que las catálisis se den, o la cinética se dé. Muy bien. Entonces, una cinética y enzimática, ¿sí? Cinética, vuelve a relación con velocidad. Cinética y velocidad. ¿Quién es más veloz? Eso de quién es más veloz tiene sus particulares, sus generalidades y sus particulares. El hecho de que sea más veloz no significa que produzca más productos. No necesariamente. O el hecho de que sea más lento no significa que también el producto es liquidez. Ya va a depender de ustedes. Como dije, hay de todo tipo. Pero la cinética en sí está en función de las velocidades. Es una reacción. ¿Qué más? Los principios generales de las reacciones químicas, se aplican también a las reacciones enzimáticas. Es lo que más perfecto. Bueno, acá, algo breve, la cinética enzimática es parte de la bioquímica, porque ustedes han visto ahí las proteínas enzimas, en lo cual se determina la reacción enzimática y los factores. Hoy vamos a ver los factores que la afectan. Entonces, los dos elementos más importantes, enzima y sustrato. Pero una cosita quiero aclarar. En una cinética, ¿quién cree que se debe mantener constante a través del tiempo para determinar una cinética y una velocidad? De esos dos factores. Sustrato. No se olviden. Les vuelvo a repetir. En una cinética enzimática, estos son los dos más importantes, enzima y sustrato. ¿Quién es el responsable directo, o digamos el de mayor importancia, para determinar estos parámetros cinéticos? ¿Enzima o sustrato? Enzima. Esa se debe mantener constante. Y ese constante, y esa constancia, que lo determina la enzima, lo va a determinar por un término o por un área dentro de la enzima. A esa área que determina las velocidades cinéticas, que determina los parámetros cinéticos más adelante, se llama sitio activo o sitio catalítico. Digamos que la velocidad está relacionada necesariamente a la enzima. ¿Pero a qué parte de la enzima? A los sitios catalíticos. ¿Y por qué los sitios catalíticos? Porque una enzima, digamos que sea una bolita y le coloco 4 agujeritos. Y a cada agujerito yo le llamo sitio activo o sitio catalítico. Entonces yo tendría en cada enzima 4 agujeritos para 4 sustratos. Pero obviamente eso se va a saturar. Entonces viene una enzima, viene un sustrato,
al agujerito 1, plim, reacción y producto. Y una velocidad. Viene el segundo sustrato, al segundo agujerito, plim, reacción, producto y una segunda velocidad. Está en función a la enzima del sitio activo. Y se dan cuenta, como van llegando, obviamente, es como si fuera una concentración, la velocidad va a ir aumentando. Porque no es lo mismo degradar con un solo sitio activo y producir un producto que es producto 1, agarrar el segundo sitio, degradar otro segundo sustrato, producto 2, ya serían 2, ya no es 1, producto 2 que va a ir en aumento. Al principio el producto va a estar 0 y el producto va a comenzar a aparecer. Al principio la velocidad va a estar en 0 también y va a comenzar a generar. Entonces no se olviden, la razón de eso es porque la enzima se adhiere al sustrato en su sitio catalítico. Pero que por acá, y se va saturando. Ahí está puesto una enzima con un solo sitio activo. Pero las enzimas no que solo tienen un sitio activo, hay muchas que tienen varios sitios. Entonces, la velocidad de reacción de una enzima con baja concentración de sustrato será diferente a una con alta concentración. Cortito de acuerdo. Ya está. Muy bien. Y cuando ocurre estas velocidades, ¿ya? Cuando ocurren estas velocidades, digamos que aparecen dos curvas, o dos figuras, o dos tipos de velocidad. Y cada una de ellas representa también, justo en el mundo, a dos tipos de enzimas. Cada una de ellas. Entonces, esas dos figuras o dos, digamos, velocidades, se llaman una hipérbola rectangular y una senoidea. O si quieren decirlo de una manera, enzimas ya que se rigen bajo la ecuación de Michaelis y Mendel, otro lo llaman enzimas miquelianas, que es la que trabajamos toda la vida, y una segunda, que a la cual no la trabajo y muy poco he hecho, por lo complejo que es biológico, que son las enzimas que no se rigen a la ecuación miqueliana, se rigen a otro tipo de velocidades, parece esta, pero a otro tipo de trabajo, y son las enzimas alostéricas o alosterinas, que eso más se ve en organismos eucarióticos. ¿Ya? Entonces, estas son las enzimas, digamos, no alostéricas o miquelianas, y estas son las enzimas alostéricas. Y cada una de ellas te da dos figuras clásicas que ustedes ya lo han visto. Esta es la clásica que vamos a trabajar durante todo el ciclo. ¿Sí? La enzima miqueliana, aquella donde se determinan estos parámetros que vamos a ver, Km y V máximo. Esto no tiene Km y V máximo, pero es diferente. Acá no se puede muy fácil linealizar. Acá se linealiza, o sea, es una recta. Acá no. Esta tiene que ver con inhibidores competitivos o no competitivos. Esta tiene que ver con inhibidores alostéricos. Por si acaso. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Dónde para ver? Yo me quiero reportar. ¿Dónde lo ando? ¿Ah? ¿Dónde? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, esta es la que sí van a ver ustedes. Y ven esto la figura infinita. Esta no, es una sinusoidal. Pero ambas tienen los mismos elementos. Acá en el lado Y, velocidades, y en el lado Y, posiciones centrales. Esa segunda, normalmente, esa enzima, las alostéricas, tiene que ver mucho con factores, o mejor dicho, activadores o factores, que esto sea más rápido y más lento, fuera del sitio catalítico. Y es un problema, algunos lo llaman de tensión y de relajación, otros de cooperativismo, es decir, es una serie de mecanismos rápidos que va a permitir que esta enzima trabaje.
a diferencia de esto. Dime. Las enzimas alostéricas son igual que las enzimas reguladoras que le llaman, o son diferentes. Digamos que sí. El alosterismo es más amplio, y lo otro es parte de esto. Si el alosterismo como tal abarca lo que tú dices, moduladoras, reguladores, sitios, demás, pero también abarca otro tipo de comparativismo, es más amplio. O sea, es más amplio. Más amplio es el término alosterismo. Dentro de ellos están las enzimas moduladoras o reguladoras, como una parte o gran parte de eso. Pero sí, los dos son de la misma relación. No tiene nada que ver con eso. Muy bien. Entonces, los factores son estos. Los 5. ¿Pueden haber más? Pueden haber más. De las cuales, para nosotros, los más importantes es el 1, el 2 y el 5. Los otros también, ¿sí? Pero eso, lo que pasa es que, si se dan cuenta, estos dos ya vienen de por sí de los factores que afectan a la proteína. Y estos tres son netamente de enzimas. Es que los mismos factores que afectan a las proteínas también tienen que afectar a las enzimas, pues. Ahí está, pues, temperatura y pH. Pero aparte, digamos, un plus o algo más específico para las enzimas son los inhibidores y la enzima y el sustrato. Por eso le decía. Una cosa es que llamamos factores en general y una cosa son los factores que afectan netamente a las enzimas, que son esos tres: asociación de enzimas, asociación de sustrato, inhibidores. Y de esos tres, ¿quién es lo que nos permite ver estos determinantes parámetros cinéticos como cambio decimal? La enzima. Los sitios que tiene la enzima, es la que determina la velocidad. Pues si decimos que estamos hablando de cinética, velocidad, porque si fuera biocatálisis serían los tres. Pero en una cinética, si hablamos de velocidad, la que se ve afectado es la enzima, específicamente el sitio tipo y sitio catalítico que se va a saturar. Va a ir un poco. Bueno, esto es lo que ocurre, como le dije al comienzo, hay una dirección, o mejor dicho, es la concentración de enzima versus el producto es directamente proporcional. Un plumón al límite, por favor. Un plumón, preso normal. Para que me entiendan esta parte, porque es directamente. Claro, así no está, pero está linealizado. Les decía, yo voy a tener una enzima. ¿Ya? Voy a tener 4 sitios activos o catalíticos. Y acabo de tener N sustratos. 4, 5, 6, lo que se me ocurre. Esto no. Este va a ser solo 1. Entonces, si yo tengo una enzima y este señor llega acá, se forma el complejo enzima-sustrato y aparece un producto 1. Y obviamente esto se va a dar a una velocidad, pues. Yo lo llamaré velocidad 1. B1, B1. Y en el segundo va a aparecer el producto 2. Y obviamente va a haber una velocidad 2. Esta velocidad 1, velocidad 2, producto 1, 2. Vendrá el tercero, un producto 3 y una velocidad 3. Y vendrá el cuarto, una velocidad 4 y un producto 4. B1, B2, B3, B4. Y pregunte, en el 1, si le doy un valor, le doy 0, por decirlo. ¿Cuánto cree que será la velocidad 2? Un valor diferente de 0. ¿O será 0? No, tiene sentido. ¿Será mayor o menor? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque viene en aumento. Y el 3, un valor diferente a 1. ¿Cuánto puede ser? 2, 3, 4, no sé. Igual a 2. Igual a este. Igual, ¿al inicio había producto? No. Ahí va a aparecer. Va a ser apareciendo porque no. Y si tú esto lo graficas, te sale. Te sale esto. Porque son directamente proporcionales. Pero se dan cuenta, esto va a ocurrir hasta que esto. Vendrá un quinto, ¿qué va a pasar? ¿Ingresará? No. En ese momento se saturó la enzima por el sustrato. Ya no sitio. A ese momento vamos a llamar la velocidad máxima, porque ya no ven más velocidades. Pues. Ya no ven más velocidades. Ese es el tope. Y obviamente eso va a depender de cada enzima.
Muy bien, entonces avanzamos. Esta es la otra parte, ecuación de sustrato. Velocidad máxima. Va a aparecer así. Ecuación de sustrato y velocidad. Miren, acá está el sustrato versus la velocidad. En el anterior era el sustrato, fíjate aquí. Producto. Bueno, cuando esto ocurrió, estos dos señores, Miguel y Mendel, querían determinar estas velocidades por qué se saturaba o a qué se debía. Yo le dije, en una reacción enzimática hay 3 etapas o 3 episodios. La primera, enzima más sustrato. La segunda, el complejo. Y el tercero, el producto. Enzima producto. Les pregunto, ustedes, si fueran ustedes y Mendel les preguntara, de esas 3, ¿a cuál elegirían para deducir una fórmula? ¿Cuál de esos 3, digamos? ¿1, 2 o 3? 3. 2. La respuesta es 2. La respuesta es 2, por lógica. Lo que pasa es que en la 3 solamente queda encima y solita y el punto que sale. Y en la 1 resulta que se unen. Pero en la 2, los dos están juntos. Es decir, entre los 3, digamos que esa partecita de complejo enzima sustrato, entre comillas, porque también es rápido todo, es la parte más estable. O la parte. Cuando uno quiere reducir, cuando usted lleva matemáticas, ¿sí? Por decirlo así, no sé matemática, se me ocurre un elemento X, a un FY y a un FX. Este señor, o FZ, este señor con este señor, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. Y con este señor, directamente proporcionales. Lo que yo afecto acá, afecta acá. Esto no tanto. Entonces, cuando uno deduce esos tipos, siempre trata de usar, siempre repitamos a mi matemática, la parte más constante. Porque es la que va a permanecer que la fórmula esté estática, pues. Y los demás van a ir cambiando a través del tiempo, lo que fuese. Entonces, en el caso de la cinética, esa parte constante, o de esa deducción de Miguel y Mendel, se hizo en el estado estacionario, o en el complejo enzima sustrato. Eso tiene que ver con la pregunta de los resultados. De cierta manera, pero no, eso va a ir por otra semana. Tiene relación con eso. Sí, pero no, era más otra cosa. Sí, pero tiene Tiene que tener respondido. este un poco más. Si van a su diapositiva, sea la 2 o la 3 que le he dado, donde está estado estacionario, ahí dice bien claro, en un cuadrito, qué significa estado estacionario. Esa era la respuesta. Ya, pues, cero. Muy bien. Un ratito. Fueron la primera o los primeros en introducir una fórmula para ver las cinéticas enzimáticas. Pero para esa fórmula ellos dedujeron 2 términos. Esto que está acá estipulado, vamos a ver más adelante la próxima semana, que se llama velocidad máxima. Si esto es una velocidad máxima, lo extrapuelo, la mitad de una, ¿cómo se llamará? Velocidad máxima media. Lo extrapolo y eso es el KM. Velocidad máxima, lo que me sale con valor, le saco la mitad, lo extrapolo, velocidad máxima se convierte en KM. Ahí están todos los parámetros. KM, velocidad máxima. Yo lo deduje. Bueno, entonces ahí está, miren, lo que usted me ha dicho. Encima más sustrato, encima producto. Y ahí bien dice, la ecuación, ¿sí? De que dijo, se basa en que la ecuación de sustrato es mayor que la ecuación de enzima. La ecuación de producto al inicio, ¿cómo es? Significante cero. Está. La tercera es, el paso limitante de la velocidad es la transformación de la enzima al sustrato. Lo que se explica. Sí. Para que ellos deduzcan esa cinética y de ahí los demás solamente hicieron una aplicación matemática,
tuvieron que decir esto, pues, ¿quién es mi constante? ¿Quién es mi limitante? ¿A cuál cojo primero? ¿Listo? Lo que dije, la cantidad de sustrato es mayor. ¿Quién se mantenía constante? La enzima. La 2. La cantidad de producto al inicio es insignificante, o cero. Esa palabra, le voy a decir, cuando use insignificante, ya, tiene dos acepciones, ¿eh? Por favor, cuando uno se fórmula. ¿Es cero o diferente de cero? Pero no es uno. Dos. ¿Es cero o es diferente de cero? Pero no es uno. Como lo dije una vez, mal uno. Cuando a veces uno deriva fórmula y toma, ¿cómo lo llaman ustedes? Toma acepciones o cree que debe decir que lo anulen en la fórmula. Esto lo anulo por esto. Si yo tengo 1.000.000 de pelos, le quito uno, ¿cuánto tengo? Matemáticamente hablando, 1.000.000. Porque si yo divido, sigue siendo casi 1.000.000. No es relevante. Entonces a eso lo llamo yo insignificante o cero. Creo que entiendo. Cuando uno usa un modelo matemático, como yo estoy produciendo algo y digo, pero si no va a producir masa, toda esta parte lo anulo. Yo estoy asumiendo que la masa es cero o insignificante. Por eso lo anulo y me quedo con esa parte. Esa es la deducción. Bueno, acá después, por eso hicieron que es insignificante. Porque no hay nada, o puede ser cero. Es el inicio. Creo que entienden eso. Creo que entienden decir, significante significa que no hay nada. Puede ser cero, sin nada, o diferente de cero. Hay algo tan insignificante en los efectos. Bueno, eso es lo que dijeron estos señores. ¿Qué se debe saber? Lo que dije, el complejo enzima sustrato se encuentra en estado estacionario o en estado constante. Él tuvo que decir, pero hay una cosa que me estoy que no le debe decir, pero lo voy a decir para su examen, no de hecho, y no me dice nada. Miren arriba y hacia abajo, ¿qué diferente ven? Exacto. ¿Acá cómo son? ¿Y acá? En cambio no. Es una deducción. Para que den cuenta para su pregunta. Claro, bueno. Acá son todos reversibles. ¿Qué significa? Matemáticamente, o mejor dicho, en palabras más sencillas, significa que esta parte de acá a acá, hasta cierto punto, es reversible. Pero una vez que se ponen encima sustratos ecuacionarios, ya no. Acá sí te dice. Por eso que algunos autores esto lo ponen K. ¿Y de qué será? Si ese será. Si este es K, ¿de qué será? K menos 1. K menos 1. Si es K, voy hacia arriba, menos 1 voy hacia abajo. Ya eso ya no lo quiere decir, no me lo decir cuando ponen el examen. ¿Sí? También después eso no nos ha dicho. Pero ahí te dice la flechita. ¿Esta flechita qué te dice? Reversibilidad. Si este es A menos 1. Y este será B. Pues este será K1, K2 y K menos 1. Eso quiere que le diga. Lo que estoy mirando la figura se lo pueden deducir. A diferencia de arriba. ¿Por qué pongo esto? Porque esto es lo que se pensaba, pues. Y esto es lo que él dedujo el complejo y asumiendo el estado estacionario era estable. Por eso que se llama la deducción del conocimiento. Se le agradezco. No tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. Ustedes cuando ven un problema, una tesis, ven un problema y ¿qué hacen? Una suposición, una hipótesis, una teoría. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que está dicha y tú estás suponiendo que debe ser de esta manera. Perfecto. Bueno, ¿qué se debe saber? El complejo enzima sustrato es el contenido estado estacionario. En el momento de la saturación, ya sabemos lo que es una saturación, toda la enzima, en el momento de la saturación, toda la enzima ya dejó de ser enzima y se transforma en complejo enzima sustrato. ¿Qué más? La reacción máxima coincide con el momento de la saturación. Claro. El punto número 4, que ya saturó, ¿cómo se hace? Entonces encontramos dos estructuras diferentes de ecuación. Lo que le dije. Mira, te voy de la mano.
importa mucho qué letra le pongo. Tú pones la letra que tú quieres. Muy bien, ya está. Muy bien, entonces, ¿quién está teniendo el efecto, como he dicho? Está en un exceso. Entonces, dice, el efecto de sustrato en la elección de una reacción enzimática muestra dos etapas. Dos momentos. ¿Qué va a haber dos momentos? Una velocidad propiamente dicha y una velocidad. Son dos momentos separados. ¿Por qué? Si yo sigo agregando más sustrato, esto ya no se va a mover. Pues. ¿Cuándo se podría mover esto? A ver. Más encima. Entonces, la velocidad de la reacción aumenta gradualmente hasta llegar a una velocidad máxima. Y segundo, la velocidad se mantiene constante, pues todos los centros activos de la molécula están ocupados o saturados. ¿Lo ven? Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está? Y acá está una gráfica de lo que representa anterior. Entonces, estamos en sustrato, bajo sustrato, 1% y el tercer sustrato. ¿Por qué digo 50%? Porque acá, ¿cuánto sería? 50%. Si fueran 4, si fueran 6, serían 3. Si fueran 10, sería 5. Pero al final es. ¿Y en ese momento cómo está el con sustrato? 50-50. No necesariamente 50-50. Es 50, no sé, gramos de sustrato con 50 gramos de ciencia. De ahí habrá 50 gramos de sustrato, por los 50 gramos de enzima y 100 gramos de sustrato. Ya está. Bueno, lo anterior, lo que le dije, esto es rápido, porque estamos viendo que está disparando. Y esto es más libre, porque va a surgir y se va a hacer. Ahí está. Lo que es la habitación, el proceso de EC a P es irreversible. Y hay una hipótesis de fase estacional. Y ahora lo explico mucho mejor. Es la suma. Lo que está allá es una suma. Quiero que vean acá. Concentración de quién? Sustrato, enzima. El sustrato va. El producto va apareciendo. Y esto que está acá de los dos es el complejo de esta forma, y si tú ves esto, voy sumando sustrato a producto. Si tú sumas, restas, todo el sustrato se transforma en producto. Muy bien. Bueno, acá lo que les he explicado. ¿Qué nos dice acá? Velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima y KM. Este KM era constante en mi cantidad de sustrato. Y este KM es importante, ¿por qué? Porque me determina cada enzima cuánta afinidad tiene por sustrato. Está bien que yo diga almidón y amilasa, le va a degradarlo, pero está bien, va a suceder eso, pero por la afinidad, si yo soy más afín, lo he dado más rápido, si lo he dado más rápido, mayor velocidad. Y si no soy tan afín, también lo voy a degradar, pero no tan rápido. El KM me da. Y te dice que eso debe estar en bajas concentraciones, pero más que bajas concentraciones, interpretan como bajos valores. ¿Por qué? Ponte a pensar, yo no te lo puedo poner así, pero yo te digo KM1, KM2, KM3, por decirlo así. ¿Cuál de ellos tiene mayor afinidad? ¿El 1, el 2 o el 3? Porque el KM1, una enzima 1, KM2, una enzima 2, KM3, una enzima 3. ¿Quién tendrá mayor afinidad? 3. ¿Ah? No independiente, después de los valores, dime del KM, ¿cuál de las tres enzimas tiene mayor afinidad? No te estoy dando velocidad, ¿cuál tiene mayor afinidad?
Esto lo estoy preguntando, nada más. KM3. Digo, la enzima 1 tiene KM1, la enzima 2 tiene KM3 y la enzima 3 KM3. ¿Cuál de las tres tiene mayor afinidad? ¿Ah? Afinidad por sustrato. Sí, lo que se entiende que el KM es determinante afinidad por sustrato. Sobre la que ¿Ya? habrá sustrato. ¿Sí? No, solo te voy a esta pregunta, nada más. No sé. Según lo que hemos hablado hasta el momento. Pero si caen en multiplica, entonces La 1. ¿Ya? La 1, porque estamos diciendo que los valores de KM deben ser pequeños, mientras más pequeños sean. Ya, y si fuera, ya, X, KM1, KM2, KM3, KM1, KM2, KM3. Ya, acá. Busquen en internet. Bueno, sigamos. Bueno, entonces acá, la velocidad máxima, lo dice, no, tenemos que tener la velocidad es la formación del complejo encima sustrato, como he dicho, y segunda velocidad estacionaria. Curva de ascendente primer orden. ¿Por qué dice primer orden? ¿Por qué? Porque esto va a ir aumentando, cada uno se da cuenta de una curvita, un punto. Y cuando llega a esta velocidad máxima, ¿sí? La primer orden va a un estado de segundo orden y acá, por más que agregues, esto no se va a mover. Y acá, a este nivel, ¿cómo está encima del sustrato? Altas concentraciones. Porque hemos llegado a una cantidad N de sustrato, una cantidad N de enzima, a lo más alto, que se saturó. Y acá está el inicio, bajo primer orden. Y acá el orden es orden 0 y se parece que nos viene esta meseta. Obviamente, así como está en la figura, no se determina, digamos, en laboratorio. Esto oscila, va oscilando. Es como la curva de crecimiento. Llega en estado estacionario, baja, sube, pero te das cuenta que se mantiene, ya no sube. Característica KM. ¿Qué le dice? Es un factor importante del KM, porque la ecuación es una constante característica, lo que dice el inicio. Cada enzima. Matemáticamente, es aquella concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es justo la mitad de la velocidad máxima. Lo estamos diciendo. Velocidad máxima, la mitad, velocidad máxima media, extrapolamos y ese es el KM. Dice, la KM de enzima nos indica la afinidad enzima por el sustrato. A menor KM, mayor afinidad, valor pequeño. Pero se dan cuenta cuando hay unas excepciones. ¿Ya? No ahora. Comparando distintas KM, lo que dije, de distintas enzimas, aquellos KM menor alcanzarán la velocidad máxima más rápidamente. Porque si soy más afín, más rápido de grado. Dicho de otra manera, el grado de afinidad de la enzima cruzada será mayor a KM más bajo. Lo mismo, lo que dice hace rato. La afinidad de la enzima cruzada. Este es un ejemplo, por ejemplo, cuando le hice la vez pasada, isocinasa y la glucosinasa. Esto no tiene que ver mucho. Bueno, un ejemplo ahí, cuando nosotros tomamos alcohol. Una afinidad. Y como yo le digo, glóbulo rojo. ¿Qué es lo que se llama el glóbulo rojo? Transportar oxígeno. Pero si tú analizas, si yo pongo el glóbulo rojo frente a una molécula de oxígeno y una molécula de CO2, ¿por quién tendrá mayor afinidad? ¿Por CO2? ¿Por CO2? ¿Afinidad más? Entonces, si tiene mayor afinidad, ¿por qué transporta el oxígeno el glóbulo rojo de oxígeno? Porque está en las arterias. Y la penetración en las arterias, ¿cómo es el oxígeno? Alta. Entonces, por más afinidad que yo tenga ahí 10 moléculas de CO2 y 100 moléculas de oxígeno, por una cuestión de velocidad muy diferente en la vena, donde hay mayor CO2. ¿Es afinidad? Podemos decir, porque hay tanta concentración de oxígeno, el glóbulo rojo se ve obligado. Por decirlo de esta manera.
Aparte está preparado eso, pero si lo pusieras uno a uno en un laboratorio, en una ocasión, más va a preferir ese otro que bueno. Algunas KM ya están determinadas. Sustrato y su KM. La ecuación Michaelis y Mendel, se nos olviden. Aparecen estos dos. Velocidad máxima y KM. Y el sustrato se varía. La misma, ya está. Acá, así. ¿Qué parece que los tienen? ¿Qué pasa cuando el sustrato es menor? En función a la fórmula. ¿Qué pasa cuando el sustrato es menor que el KM? ¿Qué pasa cuando el sustrato es igual que el KM? 50-50. ¿Y qué pasa cuando el sustrato es mayor que el KM? ¿Cómo quedan las fórmulas? Si decimos que es la mitad, ya la deducimos, ¿sí? Pero si la máxima media, pues. ¿Cómo queda? Sí, para que analice para perdón. Sí. En otras palabras, está bien, acá pero te está diciendo al inicio, a la mitad y a la máxima. ¿Cómo queda la fórmula? Pues le dije al comienzo, Michaelis y Mendel lo dedujo de aquí, del estado estacionario. ¿Sí? Y redujo eso al inicio, a la mitad. Esta es la fórmula inicial de la que hemos hace rato. Dice, como al inicio hay poco sustrato, dice se desprecia el sustrato. ¿Qué significa se desprecia? Se va, pues. Y dice, como dice otra modalidad, desaparece el sustrato y queda, que la concentración queda funcional. ¿Qué dice acá? Igualdad. Presión máxima mínima. ¿Y qué dice acá? Saturación. Bueno, nos da la idea de lo que necesitamos, pues dije, nos da la idea de la relación de sustrato, a menor valor de cambio, menor actividad, a mayor valor de cambio, menor actividad. Un ejemplo, lo que decía hace rato, ¿de quién es el ejemplo? Del enzima. La enzima encargada de la síntesis de ordenanza de transformar el alcohol en su producto de destrucción. Dice, la persona que posee la forma de KM bajo, todos no tenemos el mismo KM. Si de encima, todos tenemos encima, pero todos no trabajan iguales. Entonces dice, las personas que poseen KM bajo, dice, la menor afinidad por el sector leído. Por lo cual, todo el sentido libre y esto ocasiona vasodilatación. A diferencia de aquellas personas que su KM será alto, no hay mucha afinidad, no produce aceite del medio libre, por lo tanto no habrá vaso. Me voy explicando un ejemplo de KM, cómo se dan los por la afinidad. Todos tenemos ese enzima, pero todos no tenemos un KM. Basta que un tomito pequeño y otra cosa. Bueno, aparte del KM y B+, ¿qué más hay? Aparece Kazukat, ¿sí? Aparece actividad específica y unidad de enzima. Pero más que todo y actividad específica. Aparte del KM y velocidad máxima. Bueno, acá hemos KM, velocidad máxima media, velocidad máxima media, velocidad máxima saturación, y aparece la constante catalítica Kazukat, que es la velocidad máxima de cada enzima entre la concentración de la enzima total. Sí, de la primera, la segunda y la tercera parte, el total. Bueno, te dejan encima, acá hay un índice, pero a través del tiempo se va a ir desgastando, total. Y el otro es bastante específico, Kazukat, que están los reductores entre K y M. Sí. Estos dos son obligados, determinados sí o sí. Estos te dan mayor robustez. Porque vamos a tratar de dar cuenta, cuando tú comparas Kazukat y el molesto de sustrato, que son transformadas por unidad de enzima, por unidad de tiempo, te está dando la eficiencia. Puede tener amenaza 1, amenaza 2, amenaza 3, del mismo microorganismo, pero hay ciertas diferencias que va a dar más eficiencia.
o quién es más rápido. Puede tener el mismo KM. El mismo microorganismo. Pero, si lo comparas con el enzima total, ¿cómo lo vas degradando para poner que tiene velocidad? Esos son parámetros cinéticos. Los dos primeros obligados, sí o sí, y los dos, y hay más, comprate lo que te dan. Por eso que algunos autores siempre dicen, también KM es más, pero ¿cuál es más eficiente? Tu tasa de producto, tu tasa de productividad. Es muy eficiente. Aparentemente lo degradan, ¿no? Pero es más eficiente. Lo mismo, la constante catalítica en función de la velocidad máxima en función de la enzima total. Ya eso está determinado, valores determinados. Que la constante catalítica, igual que anterior, una molécula de sustrato convertida en un producto, claro, sustrato de un producto en unidad de tiempo. Los valores más importantes de las enzimas que más trabajamos, sobre todo catalasa, utilizamos más guanilasas, sus sustratos, su KM, su K-sucar y su constante. Faltan dos, que vamos a hacer rápido. Este es el medio. ¿Qué tenemos acá? Dos enzimas. Ambas son enzimas básicamente eucariotas, pexina y quimiotripsina. Estas son eucarióticas porque este viene del pexinógeno y este de la quimiotripsina. Como simógenos, se activan con el pH. Se le dijo. Hay enzimas que lo tienen todo completo, pero una excepción, pues. Ya deben degradar, pero no degradan. Solo se activan cuando están a un pH. Ahí comienzan a hacer catálisis. Pues no le falta nada, están por encima, todo está activo. Pero ya la naturaleza misma que lo hace que sean inactivas por un instante. Eso se llama estimógeno. Sí, eso es lo que a veces yo veo por encima, o lo encima y el encima y no encima, eso es verdad. Pero en el caso de los seres humanos, eso se da, pero tiene una particular, como un plus que se va a activar totalmente con el pH. Porque si lo soltara el cuerpo activo, ya no saca el ancho de tu cuerpo. pH. Entonces, obviamente el pH es dos paradigmas. Hacia la derecha, si quieren decirlo de mi mano, por decirlo así, ácido, hidrógenos, hacia la izquierda, alcalino, oxidrilo o bajo. Entonces, el pH ¿dónde ocurre? ¿A dónde está afectando? Al sitio activo, al sitio alcalino. Ese es el pH. Es lo que dice el químico. Y acá lo podemos ver esas dos figuras mucho mejor. ¿Cuáles son el pH óptimo? ¿Cómo va trabajando? En función algoritmo. Como dije al inicio, son dos elementos. El pH en sí es como, por ejemplo, los dos pH más usados para términos o ácidos con sus buffers, en pocas palabras, es la desionización o la ionización en el medio de oxidrilos o hidrógeno. Si yo tengo una cantidad N de pH 4, lo quiero seguir bajando, subiendo, lo agrego bien ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, hasta el pH deseado. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que tanto el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio o cualquier otro compuesto comienza sus moléculas a iodizarse, a separarse y se van agrupando de acuerdo a ello, a lo que tú quieras llegar para comer el cerebro. Es lo que dice acá. Un ácido general aporta grupos hidrógenos, un OH, un aceptor a grupo OH, un aceptor fundador. Es lo que dice acá. Finalmente, en el punto de la temperatura, el tercer de temperatura lo que debe venir a la mente es cinética. Cinética de las moléculas. La molécula. Significa que la temperatura incrementa la velocidad cinética o la velocidad de la molécula de cada elemento, en este caso las enzimas. Y como lo incrementa, hace que esto sea más rápido. De por sí, las moléculas en sí no están en estado estacionario, están en constante movimiento. Acá realmente está viendo todo lo que está dentro de estos átomos y sus electrones, aparentemente se están
Y con la temperatura se pone más rápido. Eso es lo que queremos hacer. Hasta un off, obviamente hasta un off. Temperatura. Es una medida que aumenta la temperatura, por lo cual se aumenta la actividad catalítica, la velocidad. Que dentro del margen de estabilidad del ciclo se refiere a la óptima. Y esto está en función la temperatura a la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Para hablar de temperatura, para una enzima, tú tienes el valor de Arrhenius. ¿Por qué? Por eso tú vas a determinar qué temperatura es óptima para cada enzima. Bueno, eso es todo. Hoy día me parece